Muy buenos días, bienvenidos al Salón Los Robles del Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Vamos a dar comienzo con la actividad Expo Aprende Ceibal, tejiendo redes, visionamos futuros, compartimos aprendizajes, innovamos prácticas. Nos acompañan en nuestro living el señor presidente del Centro Ceibal para el apoyo a la educación de la niñez y la adolescencia, ingeniero Miguel Brechner, el señor director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura e integrante del directorio del Plan Ceibal, maestro Luis Garibaldi, el señor director general del Consejo de Educación Técnico Profesional, ingeniero agrónomo Eduardo David, en representación del Consejo de Educación Inicial y Primaria, el señor consejero maestro Héctor Florit, y el ingeniero Pedro Jep, en representación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, vicepresidente de la Fundación Educacional Araucaní Aprende. Ya vamos a invitar para la tarea de conducción de este coloquio a la comunicadora Blanca Rodríguez. Bueno, yo tengo mucho gusto en darles la bienvenida a esto que pretendemos que sea una conversación, un coloquio, una conversación entre los integrantes de este living, una conversación también con ustedes que vienen a participar en esto, espero que más que como meros espectadores, y porque ustedes son en buena parte hacedores de este Plan Ceibal que está cerrando el año con este evento Expo Aprende Ceibal, que pretende ser una muestra de logros, descubrimientos, hallazgos, propuestas que con ensayo y error permiten ir enriqueciendo esta revolución que fue el Plan Ceibal. Estamos hablando de un cierre del 2012, pero ustedes saben que esto tiene efecto acumulativo, así que vamos a estar hablando de lo que a lo largo de estos 5 años, ustedes recuerdan que festejamos el 5º año de Ceibal en Cardal, a lo largo de estos 5 años hemos ido aprendiendo, hemos ido logrando, y de alguna manera lograr entonces intercambios de experiencias entre los cientos de miles de profesionales que han estado trabajando en esto, en las aulas, fuera de las aulas, en las comunidades, teniendo como sujeto central precisamente a los estudiantes, a los alumnos, a los niños, a sus familias, a la comunidad, a la sociedad entera. Y eso tiene mucho que ver con el título de este primer coloquio que deja inaugurado el encuentro, que es precisamente la alianza entre educación, conocimiento y tecnología en territorio. Entonces, para hablar un poco de este concepto de tecnología en territorio, yo propongo que empecemos por el presidente del Plan Ceibal, el ingeniero Miguel Brechner. Yo les quiero pedir a todos brevedad. Yo acá tengo educadores e ingenieros. Es una mezcla formidable. Los educadores tenemos una tendencia a ser largueros, los ingenieros son concisos. A ver si en esa mezcla logramos entonces hacer de esto algo dinámico y que posibilite que todos conversen. Yo quiero que Brechner nos cuente un poco este concepto de tecnología en territorio, cómo lo lleva adelante el Plan Ceibal, y después entonces ver cómo el sistema educativo acompaña o no esta estrategia. Creo que se lo escucha. ¿Se escucha? Sí. Yo creo que uno debería pensar en tecnología, territorio y equidad, porque uno hace la definición del territorio, porque en general la forma que estaba organizada nuestra sociedad hacía que en ciertos lugares había una cantidad de actividades y en otros no. Ceibal, al haber entregado computadoras, conectividad, infraestructura a todo el país, pone en igualdad de condiciones para el trabajo en lugares que antes nunca hubiera sido pensado. Yo recuerdo una carta que un día recibimos de una niña en un lugar muy remoto que decía, ¿en serio van a entregarme computadora? Y entonces dentro de ese nivel de equidad, para mí es estrictamente, digamos, lo más natural posible el concepto de territorio. Es indiferente donde estemos si tenemos la misma infraestructura. Y yo creo que ese es el desafío más grande. Yo creo que ese es el desafío más grande, es cambiarnos a todos la mentalidad de que no importa dónde estemos, tenemos que poder estar haciendo actividades, intercambios, trabajar en equipo, trabajar colaborativamente, no solo en el mismo barrio o en la misma escuela o en el mismo recinto, sino en distintos lugares. Hoy estamos montando plataformas de infraestructura que nos van a permitir que vía videoconferencia puedan trabajar en conjunto en 3 lugares distintos a la vez. Y ese es un desafío muy grande para donde veníamos preparados. O sea que acá
lo más importante, creo yo, es además escuchar, pensar en un mundo donde todos estamos interconectados, que eso yo me acuerdo que lo dije en el año 2007 cuando lanzamos el Plan Ceibal, en un mundo de todo el mundo interconectado, ¿qué tienen que hacer los docentes y qué tenemos que hacer desde Ceibal para que los docentes lo puedan hacer más fácil? Que todo el mundo trabaje en ese mundo y cree en ese mundo. ¿El sistema educativo acompaña esta estrategia de tecnología en territorio, esta estrategia de llegar a los distintos lugares donde los alumnos y los integrantes de la comunidad docente se mueven, como lo hace el Ceibal? Sí, yo tengo la impresión de que la escuela uruguaya, que es un modelo casi del siglo XIX, con maestros del siglo XX, está incorporando tecnología y alumnos del siglo XXI. Y este shock que estamos viviendo en el sistema educativo me parece que está generando profundas transformaciones para acompasar una exigencia muy fuerte de la sociedad, de políticas de equidad, de incorporación de esta tecnología y de un desafío para el conjunto de los docentes que siento con mucho orgullo que se está afrontando y que se está superando. Pero si uno recuerda las escuelas uruguayas hace 6 años atrás y las ve hoy, cambió el paisaje. Esa imagen conmovedora que es el chiquilín galopando con la ceibalita, que tantas veces lo vemos en el corto de Ceibal, me parece que es menos conmovedor que la transformación que tiene cada una de las 2.300 escuelas o de los 300 liceos o de las 120 UTUs, ¿verdad? Y esto creo que merece un reconocimiento porque fue una red institucional de enorme vastedad que fue capaz de incorporar y afrontar este desafío que estaba planteando Miguel. Ahora, de alguna manera hay un concepto que está involucrado en lo que planteaba el ingeniero Brechner y lo que propone la educación en el mundo hoy, que va por el lado de la educación personalizada. Y en este caso va por el lado también de la contemplación de lo que en los distintos ámbitos nosotros debemos potenciar. Hay, maestro Garibaldi, hay una escuela, hay una educación que está contemplando esas diferencias en los distintos territorios. La pregunta es la vieja pregunta, y usted es un histórico de la educación, bueno, en el mejor de los sentidos. Bueno, en el mejor de los sentidos, quiero decir, ¿la escuela es la misma para todo el mundo, para siempre, en el fondo? Bueno, a ver, la pregunta va más allá de Ceibal, pero yo creo que justamente, a ver, desde el punto de vista de las tendencias educativas, creo que, o de la tensión que tenemos en el Uruguay y en el mundo, está en la didáctica de Comeño de enseñarle todo a todos, en el sentido de homogeneizar de alguna manera, a una tendencia más actualizada de considerar la diversidad no como un obstáculo, sino como una oportunidad y una posibilidad. Lo que Ceibal permite, por eso hemos dicho, y lo dice el eslogan de Ceibal, y tratamos de que sea así, que es mucho más que una computadora, es tratar de asumir esas posibilidades de diversidad a través de mecanismos tecnológicos y de la posibilidad de utilizar las conexiones a Internet, la ubicuidad, en el sentido de que ya no es, por eso lo del territorio encierra una contradicción. Por un lado estamos llegando a todos lados, pero ese todos lados le permite llegar también desde ese lugar a lugares remotos, donde ese niño o de ese adolescente no se encuentra presente. Y creo que lo que estamos tratando de buscar a través de distintas herramientas es ayudar a que la educación sea lo más personalizada posible. Creo que esto se acompasa con otras acciones que viene haciendo el sistema educativo, vinculado a las tutorías, vinculado a los maestros comunitarios, vinculado a los apoyos de referentes pares en compromiso educativo. Buscar que cada niño, cada adolescente, cada joven pueda desarrollar su propio recorrido, sus propios aprendizajes, donde lo que cambia fundamentalmente es el rol del docente, donde pasa a tener un carácter más tutorial y de acompañamiento que ser el que ofrezca la información,
Y ese es el desafío. Yo creo que estas cosas no se resuelven en poco tiempo, ni en 5 años, es un proceso que nosotros decimos en Ceibal, el proceso de que los docentes, las escuelas, los centros educativos colectivamente, los liceos y escuelas técnicas también, se apropien de estas herramientas para lograr ese grado de personalización que creo que es uno de los objetivos del plan y de la educación en Uruguay. Ingeniero David, usted está ahora al frente del Consejo de Educación, de Formación Técnico-Profesional, estrenando de alguna manera el cargo, pero hace muchos años que trabaja en esto. Ustedes tienen una extensión de las escuelas a nivel nacional que pretende contemplar en el interior intereses diferentes y en muchos casos alumnos exiliados de la educación secundaria, ¿verdad? De la educación liceal. ¿Cómo juega la incorporación de estas tecnologías en ese proyecto? Bueno, en la enseñanza tecnológica, que es en el caso de nuestra institución es tan diversa y que hemos hecho una apuesta muy fuerte a llegar a todos los rincones del país, en el interior profundo sobre todo, vemos como decían recién quienes me precedieron, un elemento de igualdad y de poder brindarle a todos los jóvenes de cualquier lugar una herramienta muy importante y también nos facilita en muchos casos donde la llegada de las capacidades humanas necesarias para desarrollar propuestas educativas, que no es fácil en algunas áreas. En este caso nosotros estamos explorando y ya practicando en algunos el tema de que parte de estas propuestas se instrumenten con el mecanismo de plataformas móviles, y entonces la herramienta esta de Ceibal creo que nos va a ayudar a que cosas que antes eran impensables en el sentido de poder desarrollarlas en determinados territorios se faciliten mucho. Hoy nos acompaña en este coloquio un invitado que viene del exterior, el ingeniero Pedro Hepp, que es chileno, de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Allí se desempeña en el ámbito académico, pero lideró, coordinó el proyecto Red Enlaces de Chile durante más de 10 años, que es una especie de plan Ceibal a la chilena. Si usted quiere, explicamos las diferencias, no es un proyecto 1 a 1 como el plan Ceibal, pero que ya está cumpliendo 20 años y seguramente eso permite conversar a propósito de algunos logros y algunos errores que podemos estar a tiempo de no cometer. Yo leyendo un poco sus presentaciones veía que su preocupación está muy focalizada en la formación de los docentes, involucrando precisamente esta nueva realidad, que es algo que no se está dando. Lo invito entonces a que nos cuente un poco de eso, ingeniero Hepp. Bueno, muchas gracias, buenos días. Efectivamente, hace 2 semanas cumplimos 20 años en Chile en el esfuerzo de incorporar las tecnologías en las aulas, en las comunidades, e incorporarlas de manera pertinente. Y en esos 20 años no hemos olvidado que al centro de los cambios, al centro está siempre el maestro, el docente. Y las tecnologías son palancas para producir cambios, son apoyos, son ayudas, pero seguimos pensando que en el centro del aprendizaje va a estar siempre el maestro, quizás cambiando sus roles. Efectivamente cometimos muchos errores y hemos aprendido mucho. Hay una relación entre el discurso y la política que se quiere implementar y lo que pasa en el aula. Pero también me quiero referir a lo que decía Miguel respecto al territorio. La importancia de llegar con un sentido de equidad a todas las aulas, especialmente las rurales. Chile es un país bastante largo y muy distribuido, muy concentrado en Santiago. El hecho de llegar a abrir oportunidades, lo que cambia la visión de mundo, las oportunidades profesionales y de desarrollo del maestro rural, el maestro que está al interior de la cordillera, en el sur de Chile, que jamás había pensado, da un sentido de equidad y de unidad nacional también en el tema educativo muy, muy importante. Es una carretera donde puede fluir comunicación, testimonios, ejemplos. Yo creo que cuesta mucho a veces a los países darse cuenta de lo que significa estar instalando una carretera tecnológica por la cual pueda fluir la educación. Y si ustedes me presionaran a preguntarme cuáles son los desafíos más importantes, yo creo que a estas alturas son 2 en Chile. Uno de ellos es avanzar en el cambio cultural, mover
la manera en que nuestras escuelas funcionan, cómo se relacionan con el sistema y lo que sucede al interior del aula, es muy difícil de cambiar. Nuestros profesores son en general profesionales relativamente aislados, relativamente resilientes con su pedagogía, y el cambio toma mucho tiempo. Y el otro gran desafío, que es casi un desafío personal a estas alturas, es la formación inicial docente. O sea, si no cambiamos desde, y me gustaría saber cómo lo han hecho aquí en ustedes, si es que lo ven o no como un problema o como un desafío, si no modificamos desde la cuna la formación del docente, es muy difícil después hacer modificaciones en la profesión en ejercicio. Simplemente en Chile, porque los profesores tienen muy poco tiempo, y yo me imagino que es similar aquí. Hay muy poco espacio para la innovación en términos de tiempos, de disposición, de posibilidades. Así que en la cuna está la clave. Dejémoslo hasta ahí. Bueno, el ingeniero Pedro Hepsha ponía uno de los temas que puede ser polémico, ¿estamos preparando desde formación docente para eso? Capaz que alguien del público también quiere agregar algo a esto al respecto. A ver. Micrófonos, por favor, para allí. En primera fila necesito un micrófono. Bueno, le doy el mío. ¿Cómo andás, Blanca? Bueno, sin duda que es un tema muy importante, es un desafío para la formación docente, pero sobre todo es una necesidad. Este año, el año 2012, ya se hizo la distribución de todas las máquinas a los estudiantes de formación docente. En lo que tiene que ver con magisterio, la distribución se hizo de primero a cuarto año. Y en profesorado, debido a las características que tiene la matrícula, se entregó a los últimos años, tercero y cuarto año. Pero lo que importa es qué se hace con esas máquinas cuando hablamos de la formación de grado, la formación inicial. Particularmente el trabajo tiene dos y podríamos poner una tercera. ¿Cuáles son esas líneas, esas tres líneas? Principalmente en didáctica, al concebirla como un recurso más para la enseñanza, como una herramienta mediadora en la construcción de lo que es el conocimiento, aparece ahí, entonces su valor en didáctica. En ese sentido, la práctica docente, curricular, se realiza en las escuelas y los practicantes, los futuros docentes, trabajan con las maestras adscriptoras, con la directora de la escuela y tienen su propia herramienta, en este caso didáctica. La otra línea es la que tiene que ver cómo usa para su trabajo como estudiante, porque incluir el uso de esto en sus prácticas cotidianas, cómo se relaciona con la información, qué criterios de selección de información desarrolla y cómo se relaciona con el conocimiento, es clave para alguien que en su profesión va a ser un profesional de la ayuda a construir conocimiento. Y la tercera es la investigación, que en el grado es incipiente, pero es bueno que se esté trabajando. Y lo otro que nos parece importantísimo plantear en el plan de estudio de grados es el uso educativo de las tecnologías, y en este caso de la información y la comunicación, no debe reducirse a un seminario o a una asignatura. Es algo que está como transversal y como contenido en muchas disciplinas, desde pedagogía para trabajar los fines y el por qué y el para qué, y también hasta, diría, en epistemología. Por ahí estamos trabajando. Gracias, Blanca. Gracias a ti. Cuando les decía que yo leía las presentaciones del ingeniero Hep, él decía que pese a todo, pese a todos los cambios, lo que tienen que seguir enseñando los maestros es a escribir y a leer. ¿No? Con esta nueva herramienta, ¿Garibaldi no está de acuerdo? A ver.
me refiero a que, como soy un poco expresivo, moví la cabeza a eso de que tenemos que enseñar a escribir y a leer. Está bien, siempre que consideremos, porque hoy tienen que aprender a leer y escribir también en formatos y con medios bien diferentes a los que se enseñaba a aprender y a leer en otros momentos. Hoy lo que tienen que aprender es a leer, es a manejar información, a seleccionar información. Vivimos en un mundo donde la información es súper abundante, pero mal clasificada, donde lo bueno y lo malo conviven. Discépolo se habría hecho un festín con Internet, porque si hay un lugar donde está mezclado el calefón y la Biblia, es Internet. Entonces sí, es leer y escribir, pero leer y escribir con otras características que son, que antes la información estaba por fuera del alumno, estaba en el docente, estaba y hoy día la información está muy cerca y está con posibilidades de acceso para cualquiera, y lo que tienen que hacer los docentes es justamente promover un acercamiento a esa información para transformarla en conocimiento, para transformarla en valor. Mi movimiento de cabeza es porque a veces se piensa que leer y escribir es un poco la tarea histórica. Sí es la tarea histórica, pero hoy es que los chiquilines, los jóvenes, los adultos tienen que aprender a leer y escribir en un mundo bien diferente, donde la lectura y la escritura intervienen en todo sentido y fundamentalmente a nivel digital. Ingeniero Gepp, leer es comprender también, ¿no? No, está bien. Leer es comprender. Lo tengo claro, pero Ingeniero, sí. Sí, mira, yo estoy de acuerdo. Este planteamiento se hizo en una discusión larga sobre habilidades siglo XXI. ¿Y qué significaba eso? Este desarrollo de la capacidad crítica, el pensamiento crítico, la capacidad de síntesis, una serie de habilidades que aspiramos, y dentro de ellas una lectura como una capacidad de lectura y de escritura, de creación literaria como la que plantea usted exactamente. Sin embargo, al menos en mi país, en los sectores de pobreza, necesitamos que nuestros niños aprendan a leer y a escribir lo básico. Hay un analfabetismo disfrazado, no voy a ser muy popular, espero que no haya más chilenos, hay uno por aquí. Pero sí, nuestros niños, para llegar a esos niveles que usted describe, primero tienen que superar el alfabeto, y eso todavía para nosotros es un desafío país muy grande en los sectores de pobreza. Y nuestros profesores en esos sectores se sienten un poquito abrumados con las exigencias del siglo XXI, y estamos todavía tratando de superarlas del XIX y del XX. Solo quiero no olvidar a esos profesores. Ya voy contigo, Miguel, pero ¿aquí hay profesores y maestros mufados con la tecnología del siglo XXI? Como dice el ingeniero. ¿O están todos...? Claro, porque él dice que hay docentes y maestros que se sienten molestos más que desafiados por la necesidad del uso de la tecnología del siglo XXI cuando tienen que resolver el tema de leer y escribir. Yo pregunto si aquí tenemos una situación semejante real, de verdad, digo, tengamos una conversación de verdad, o estamos todos realmente contestes en que estamos utilizando de la mejor manera, estamos todos muy contentos con esta tecnología del siglo XXI que nos han instalado en el aula. A ver. Lo mío es diferente. Yo enseño informática en secundaria. Lo mío siempre fue la computación. Los chiquilines aprenden, les interesa la informática, pero más les interesa navegar en Internet y acceder a informaciones en que no son las adecuadas, ni en la propia institución, ni en sus hogares, ¿verdad? Lo ven en la televisión también, ¿no? Habría que también seleccionar qué pueden ver los chiquilines en la televisión hoy en día y qué es lo que no pueden ver. O sea, el problema lo tenemos más allá de una computadora y un internet, lo tenemos en la televisión. El problema de leer y escribir de los niños, llegan al liceo, lamentablemente en el Uruguay también como en Chile, llegan sin entender. Ellos leen,
leen mal y no entienden lo que están leyendo. Entonces, si sirve esta tecnología para que ellos puedan aprender a entender lo que leen, bienvenido sea. Yo lo veo, vuelvo a repetir, veo informática o veo computación desde mi foco, que es enseñar a programar y enseñar a manejar y a entender cómo funciona una computadora. Es muy bueno para el desarrollo cognitivo del chiquilín, pero hay otras cosas más básicas, que es poder que ellos lean y entiendan, que sepan sumar, que sepan extraer una incógnita de una ecuación. Veo un poco difícil el poder educar a los chiquilines en estos momentos cuando la pobreza está haciendo hace bastantes problemas en lo que tiene que ver con la educación de los chicos. Señora Breyer. No, yo quiero ser un poco más polémico. Yo no quiero entrar en esta discusión de habilidad del siglo XXI. Es otro de los tantos elementos que se ponen sobre la mesa para que perdamos una tonelada de tiempo discutiendo qué son habilidades, para qué, para cómo, esto, lo otro. A ver, la tecnología está, solo sirve si es un instrumento, no tiene que ser un fin. Lamentablemente durante muchos años vender tecnología, poner tecnología en el aula era parte de un fin. Si no, a mí nadie me puede explicar por qué en todo el mundo, no solo acá, enseñaban a usar planillas electrónicas en secundaria en vez de lógica. Una cosa que no tiene ningún sentido. La tecnología es como subirse a un ascensor, como irse a hacer un electrocardiograma. O sea, uno no se pone, uno sabe que eso va a dar ciertos resultados aplicados de cierta manera. Si lo deja en el estante no sirve para nada. Y yo creo que el tener disponible las cosas es lo que hace potenciar una cantidad de niños que si no, no llegan. O sea, hoy estamos trabajando para tener los libros de estudio y los libros de lectura en las máquinas. ¿Eso indica que todo el mundo lo va a leer? No, pero muchos niños van a tener la capacidad de leer eso, que antes no la tenían, porque lamentablemente los libros no están en todo lado, ni todo el mundo tiene derecho a acceso al libro. O sea, el gran cambio que se tiene que dar es desde la óptica de cómo utilizando la tecnología podemos personalizar la educación, podemos mejorar la enseñanza de la matemática, podemos mejorar la comprensión lectora, podemos hacer pruebas de otro nivel, podemos repetir las pruebas cuantas veces querramos porque las pruebas están ahí, los maestros pueden conversar entre ellos en las salas y poder decidir qué de esto sirve, qué de esto no sirve. Pero, digamos, yo creo que lo peor que podemos hacer nosotros es reivindicar la tecnología por sí mismo. Es simplemente una herramienta. Nosotros no podemos discutir cómo es una escuela sin luz o sin agua. La luz y el agua tienen que estar en las escuelas, igual que la tecnología. Imagínense volver 200 años para atrás y vamos a empezar a hacer escuelas que no tienen nada. Entonces la tecnología, el mundo, esté o no esté, los niños van a tener celulares, van a tener instrumentos, tablets, tabletas, computadoras, van a tener mucho más los que tienen más poder económico. Bueno, nuestro deber es que esa tecnología disponible sea transformable a través de programas nuestros, programas que traemos de otros lados que saben que han trabajado sobre eso, para empoderar a los estudiantes. Al margen, les digo, este tema no es un tema que esté resuelto, o sea, en todo el mundo hay una crisis en lo que tiene que ver con tecnología y educación, o sea, no es que los países más avanzados avanzaron por la tecnología. Y todos ustedes me imagino que conocen quién es Michael Fullan. Bueno, el equipo de Fullan está trabajando con Ceibal en un proyecto que es tecnología, educación y cambio. O sea, pedagogía, tecnología y cambio. Y el 13 de diciembre vamos a hacer un evento acá, o en otro lado que va a ser anunciado, donde Michael Fullan viene del exterior a dar sus conclusiones sobre cómo integrar y mejorar la parte pedagógica usando tecnología, buscando el cambio. O sea, esto es un terreno extremadamente nuevo para nosotros, pero para todo el mundo. O
O sea, lo que ha habido de tecnología en el mundo en muchas cosas ha sido poco útil. Poner un proyector en una sala para que uno pueda mostrar un mapa que le sacó una foto no sirve para nada. Uno puede hacer eso, no tiene ninguna gracia ni siquiera. Es mucho más lógico poder navegar en Google Earth y ver dónde están los ríos. Y lo digo a título de ese ejemplo, como podría agarrarlo para biología, para las células, para lo que quieran. Entonces, ahí está el gran desafío y ahí está la dificultad del lado nuestro y del lado en general de la interacción entre la tecnología, digamos, de los que tratamos de que la tecnología se inserte, es que tiene que ser muy fácil de ser usada. Para el maestro tiene que aplicar 2 clics y la escuela estar. Si el maestro tiene que pasarse media hora navegando y pasando y subiendo y bajando, a los 2 minutos vuelve para atrás y lo hace a su vieja manera. Entonces hay todo un cambio que está relacionado en cómo se usan las cosas. Antes de pasar a Garibaldi, que me pidió la palabra, Miguel, ¿cómo observa Ceibal el impacto que ha tenido la tecnología en territorio, los proyectos en los barrios, los VAPs, etcétera? Es brutal, alcanza con ir a ver un poco la parte de la muestra y pensar lugares donde hoy no tienen acceso a nada, y hoy tienen libros, tienen material, tienen conectividad, a través de varios equipos voluntarios se han hecho comunidades remotas interconectadas en los áreas en el área más rural, que es un porcentaje mínimo de la población, pero es tan importante como cualquier otro. A ver, lo que se hizo con primaria de hacer una formación donde se daban las clases acá y en los distintos lugares del país se tomaba y se podía hacer preguntas por videoconferencia. Dentro de unos años, cuando todo el país esté, todos los centros urbanos tengan salas de videoconferencia, eso va a ser natural. Nos va a costar pensar cómo era antes de eso. Y yo creo que la tecnología hay que probarla y que esté latente, que apretar un botón se prenda la videoconferencia y se pueda dar una charla con Montevideo. No que haya que llamar al ingeniero y al supervisor y después al conector y después al soporte técnico. Entonces, digo, eso es las cosas que hay que evitarlas. Esto va a estar en otros coloquios, pero brevemente, llegar a un aula y repartir 30 computadoras tiene un impacto, tiene una problemática, tiene una ventaja. ¿Cómo es llegar a un barrio, llegar a una casa, llegar a una ONG con las máquinas, hablar con las madres, hablar con los padres, hablar con las familias? Extremadamente más complicado, pero hay que hacerlo y lo estamos haciendo. Lo que pasa es que nosotros tenemos, o sea, los niños han llevado las máquinas a su casa y eso ha impactado en los hogares. Los padres nos piden que nosotros los apoyemos, nos piden más trabajo. Nosotros estamos haciendo varios programas, entre ellos Aprende, de donde trabajamos mucho con los padres y con los barrios. Pero hay que multiplicarlo y hay que involucrar a toda la sociedad. No lo puede hacer solo Ceibal o primaria, lo tiene que hacer los ministerios, lo tiene que hacer el Ministerio de Educación y Cultura, que lo hace a través de los centros MEC, a través de otra serie de instituciones, el Ministerio de Desarrollo Social, lo tienen que hacer las ONG, lo tiene que hacer todo el mundo, porque los padres necesitan. Miren, en los últimos años, el sector en el Uruguay que compró más computadoras, ¿saben cuál fue? El de menos recursos. La mayoría de las computadoras compradas en los últimos 3 años en este país las compraron las personas de menos recursos. ¿Por qué? Porque al entrar la Ceibalita al hogar, vieron que tenían otra serie de posibilidades para hacerlo. Y obviamente tiene que ver con posibilidades laborales, posibilidades de vuelta, de transparencia, de precios, de que cuando le pagan a alguien sabe si está pagando de lo correcto o no. Ahora, es un trabajo arduo, no estamos hablando de 1 millón de hogares. Son 570.000 computadoras, pero hay 1 millón de hogares. Maestro Garibaldi, sí. No, yo quería decir que en realidad lo que me parece que hay que superar es esa idea de que primero hay que aprender a leer, a escribir y después usar las tecnologías. En realidad las tecnologías nos permiten aprender a leer y a escribir. Y esa es la idea de cómo me parece que se deben incorporar esas tecnologías, porque la verdad, yo fui maestro de primero durante muchos años y si hubiera tenido una computadora no lo hubiera pedido en septiembre, lo hubiera pedido en marzo para empezar a trabajar del primer día con los chiquilines, porque además los chiquilines lo que tienen es los nativos digitales, es decir, denle una computadora o una tablet a cualquier niño, incluso al más pobre, y tiene un manejo mejor que el que tenemos nosotros, y tiene un interés y una motivación por aprender y por utilizar un mecanismo. Esas tablets y esas computadoras son lectura y escritura condensada de una manera brutal, y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Y esos son los cambios y las habilidades. El cambio no está en el uso de la tecnología, porque el uso de la tecnología es natural.
entre comillas, me refiero. A mí nadie me enseñó a levantar la perilla para prender la luz. A los chiquilines tampoco se les va a enseñar a usar la máquina porque la aprenden solo. Lo importante sí es manejar lo otro, que es la información y el conocimiento, que me parece que es lo clave. A propósito de lo que decía Brezhnev y Garibaldi, por estos días anda en la web una historia de Negroponte en Etiopía, ¿no? De lo que le significó repartir en uno de los barrios más pobres de la capital computadoras. Volvió a las 6 horas, volvió a las 8 horas, volvió a las 12 horas. Al otro día manejaban prácticamente todas las herramientas de la computadora. La historia de Sugata Mitra que escuchamos el año pasado en India, ¿no? Cuando ustedes hablan de los nativos digitales y de todo lo que los niños pueden hacer solos y los adolescentes, yo pensaba también en ese nuevo universo en el que se manejan también los adolescentes y los niños, que es el de las redes sociales, y si esa variable está siendo incorporada y tenida en cuenta por el sistema educativo. No sé quién de la educación quiere contestar, o si es un desafío pendiente. Bueno, sí, ha ocasionado algunos problemas también. Sí, claro. Porque el uso a veces no es el adecuado, el que hacen los chicos de las redes sociales. Y si bien son un elemento que ayuda a la comunicación y ayuda a todo lo que es la interacción entre los jóvenes y los adultos, también hay que ver que hay que conducir un poco ese proceso, porque también en unas ocasiones se han visto algunos problemas de agresividad, en fin, que creo que también hay que atenderlo y que conducirlo. Sí, Florito. Yo quería introducir un comentario respecto al tema de la simplicidad en el uso de la tecnología y al tema de la generalización, que eso no contradice el nivel de desarrollo profesional que tiene que tener el maestro y la construcción de una nueva didáctica y de nuevas formas de aproximación al conocimiento, porque son dos dimensiones y están las dos presentes. Y a mí me parece que es muy interesante pensar que en estos últimos 5 o 6 años se está desarrollando una nueva profesionalidad del docente uruguayo, con figuras y con roles profesionales totalmente nuevos, dinamizadores, maestros de apoyo Ceibal, contenidistas, centros de tecnología educativa en cada uno de los departamentos. ¿En secundaria también, perdón? Bueno, en media, quiero decir. Yo creo que se está construyendo, ¿verdad?, con cierto rezago, pero bueno, sí. Los referentes también de las aulas informáticas, dice Luis, pero digamos, más allá de la figura en cada uno de los subsistemas, no quisiera que quedara sin explicitar que la generalización y la simplicidad en el uso de la tecnología no requiere que haya un desarrollo profesional y una construcción de nuevos perfiles que hacen al mejor uso aún de esa tecnología que es accesible. Eso no nos releva de nuestra responsabilidad como profesionales de la enseñanza. Sí. Yo quería, referente al Twitter y referente a que probablemente en 100 años todos los niños que nazcan tengan el dedo gordo más grande por el uso a la velocidad de la luz que tienen, es una realidad. Yo creo que el mal uso del Facebook no es solo en los estudiantes, es en los adultos. Uno recorre oficinas y la gente está haciendo chat en Facebook. Y hay gente que quiere prohibir que en las computadoras de las empresas esté Facebook o Twitter. O sea que es un desafío que está, que si lo sacamos nosotros lo van a usar en su celular digamos, creo que nuestra obligación es entender qué ha hecho que haya más comunicación escrita entre pares que hablada, qué hace que en más de una ocasión nuestros hijos hablan con nosotros con mucho más franqueza a través del chat que a través de sentados en la mesa. Y esas son cosas que nos tenemos que preguntar, que obviamente no son respuestas tecnológicas, sino son respuestas socioculturales del momento que estamos viviendo. Y creo que están sobre la mesa para todos transversalmente. O sea, los políticos usan Twitter, las campañas o sea, es todo un cambio, no estaba previsto, y bueno, como no estaba prevista la radio hace 100 años atrás o la televisión, y bueno, sobre eso hay que trabajar, pensar, construir. Pero también hay estudios que se están haciendo sobre, por ejemplo, el déficit de atención, ¿cómo se llama? El attention deficit disorder, el desorden de atención, si el constante uso de los celulares en los niños y en los jóvenes no está aumentando el ser proclive al déficit de atención. Y bueno, son todos problemas que no envidio a los maestros y a los docentes, los tienen todos los días, pero están.
Ingeniero Gepe, ustedes tienen también ese desafío con el proyecto Enlaces. Sí, bueno, en esto estamos todos aprendiendo qué es lo que significa esta velocidad y este ritmo que tienen las redes sociales, pero hay un elemento de ellas que yo encuentro que es muy esperanzador, que es la recuperación del juego en la escuela. Los jóvenes utilizan muchísimo, por cierto, las tecnologías para jugar. Y no sé cómo es en Uruguay, pero al menos en mi país las escuelas son espacios bastante formales donde el juego está relegado al patio, siendo el juego una herramienta fundamental del ser humano de aprendizaje. Yo creo que ahí la tecnología y el juego como mecanismo de aprendizaje es una reconquista que ha hecho para la educación la tecnología. Sí, no sé si hay alguna pregunta de... ¿Sí? ¿Allí? No era pregunta, más bien es decirles que digo, yo soy orgullosa de ser uruguaya y pienso que sí, tenemos que, cuando queremos que hay un proceso de cambio, digo, tiene que haber también un proceso de compromiso, tanto de maestros como de educadores en general, digo. Pienso que sí, que es realmente maravilloso ver que el Uruguay está acompañando al mundo en estos grandes cambios. Era suficiente. Bien. Si no hay... Sí. Buenos días, mi nombre es Sandra, yo soy de Brasil, yo hablo muy mal español, mas me senti muy provocada como educadora por estar acá. Eu conheço recentemente o Plan Ceibal por meio de Yolanda, que estive em Brasil. Eu estou muito encantada com a velocidade que a informação e a mudança que tem provocado nas crianças e nos maestros. Eu queria dar um depoimento como educadora e formadora de professores em Brasil, que, na minha opinião, precisamos olhar e cuidar dos maestros, porque a velocidade da transformação da tecnologia, e eu miro que acá temos muitos engenheiros, a velocidade da tecnologia não é a mesma quando se trata de pessoas. Eu penso que melhor é investirmos na formação dos maestros para que puedan usar a tecnologia a favor do desenvolvimento de habilidades, de como usar a tecnologia a favor do desenvolvimento de valores, de como posso usar esse instrumento ou não. Me permita, Brechner, chamá-lo Brechner, Miguel. Quando tu hablas acerca de Facebook, de outras redes sociais, e hoje temos adultos que, infelizmente, usam muito mal. Precisamos, com a tecnologia, e Plan Ceibal, na minha opinião, tem todas as condições. É como ensinar as crianças a usar a tecnologia a serviço do conhecimento, que é a palavra que tem hoje acá. Sabemos que é muito difícil porque os maestros estão em las classes, têm que lidar com os avanços e têm que dar conta dos seus projetos que estão normalmente acontecendo, porque temos muitas cobranças, temos que ter resultado. Eu queria dizer que eu sinto que estamos num movimento de cambio muito grande. E quero me colocar como educadora do Brasil, solidária a vocês por essa iniciativa e penso que podemos trabalhar juntos, porque somos todos pela mesma causa. Queremos crianças melhores, mais inteligentes, mais pessoas felizes, que possam estar vivendo e enfrentando as dificuldades que o mundo apresenta. Obrigada pela participação. Muchas gracias.
Si no hay más preguntas, pasamos a un último tema. Perdón. Sí, perdón, sí. Hola, buenos días. A mí me gustaría contar mi experiencia como mamá referente Ceibal y como mamá de alumnos de la escuela y del liceo. La verdad que a mí la computadora en mi casa ha sido una bendición, porque desde que mis hijos, la mayor está haciendo 5º año de liceo, este año pasó a 6º, y ha estudiado en base a la computadora, porque libros no se consiguen, los materiales a veces son muy caros, y plata para ir a un ciber de repente no se tiene. La confianza que me da a mí que mis hijos estén estudiando en mi casa, que no estén fuera del hogar, inclusive por las redes sociales, porque yo controlo dónde ellos están entrando, a qué página, qué es lo que están viendo, qué es lo que no están viendo. La verdad que ha sido una bendición para mí porque me ha abierto puertas de trabajo. Yo no tengo computador, escritorio y no tengo impresora. Me manejo con la Ceibalita y la Magallanes. Y yo trabajo en base a eso. Mis hijos estudian en base a eso. Y la verdad que agradezco por la posibilidad que nos han dado de tener una visión a futuro mejor. Era nada más que eso. Muchas gracias. Perdón, ¿de qué barrio viene? ¿De dónde viene usted, señora? Barros Blancos, sí. Buena, Porto Alegre, Brasil. Bem-vinda. Temos projeto chamado Província de São Pedro, inspirado em projeto Ceibal. Estamos implementando há um ano, pouco, tentando não cometer os mesmos erros que Ceibal nos ensina a seguir um novo caminho. Temos muitos problemas. Recentemente, na cidade de Bagé, que faz fronteira com o Uruguai, estamos com toda a rede já, com os computadores, com muitos problemas na internet, né? E várias outras cidades no Rio Grande do Sul também. Da mesma forma, temos questionamentos com relação às redes sociais, igualmente como aqui. Mas acreditamos, sim, que as redes sociais é uma forma que podemos usar para a educação. Então, creio que temos que aprofundar a discussão das redes sociais e não tirar do nosso caminho. Muito obrigada. Gracias. Buenos días. Mis compañeros y yo venimos de la República de Honduras, especialmente para esta exposición. En Honduras estamos iniciando con este proceso de trabajo tecnológico, no viendo el programa como un programa de tecnología, sino como un programa de mejoramiento de los aprendizajes en español y matemáticas a través de la tecnología. Estamos claros en Honduras que no es solamente algo tecnológico, que lo que queremos es mejorar los aprendizajes. Para eso en Honduras hemos iniciado la elaboración de recursos digitales de español y de matemáticas, no solamente darle la máquina al niño. Estos recursos están elaborados tanto para los docentes como para los niños. Dentro de ellos se encuentra cómo enseñarle al profesor a usar este instrumento. Entonces elaboramos unas guías metodológicas para que el profesor se pueda orientar a usar los recursos que hay dentro de las máquinas. En este sentido, quiero decirles que todas las experiencias de ustedes son las que nosotros venimos a rescatar, sus fortalezas y sus debilidades, en qué han acertado y cuáles son los desafíos que ustedes tienen para nosotros implementarlos en nuestro país. Es un honor para nosotros estar acá, estamos muy agradecidos y esperamos que estos 2 días de exposiciones puedan servirnos tanto a ustedes como a nosotros, que podamos intercambiar las experiencias, porque Latinoamérica somos uno solo, yo creo que todos vamos hacia el mismo fin, ¿verdad? Gracias. Bueno, tenemos que ir terminando, pero para terminar me parecía importante decirles, bueno, a tantos invitados que han venido de otros lados y que
ven en Ceibal una referencia y una actitud pionera, que Ceibal también va midiendo y va evaluando cada una de las etapas y va midiendo el impacto que va teniendo, y eso es algo que ustedes también lo tienen accesible, y allí creo que también hay de alguna manera una guía de aciertos y errores. Pero, ingeniero Hepp, usted le daba mucha importancia al tema de la evaluación en sus presentaciones, de la evaluación en la educación desde el principio, y de la evaluación que incorpora precisamente esta nueva realidad. Sí, mire, quiero igual referirme muy brevemente a lo que ha significado, y por los últimos testimonios, Ceibal para Latinoamérica. Y usted, que está en la segunda fila, dijo el orgullo y yo creo que con justa razón, y con muy justa razón todos ustedes, Uruguay, y lo puedo decir con total transparencia, ustedes son el referente latinoamericano hoy día en cómo aplicar las tecnologías en educación. Siéntanse orgullosos, los están mirando de todas partes. Es un desafío no menor que tienen, y probablemente también tienen sus desafíos y sus dificultades, y algunos tropiezos se cometerán, pero son una vitrina hoy día. Los están mirando los maestros, los están mirando los políticos. Cuando se discute en mi país para dónde vamos, nosotros decimos, y miren dónde está Uruguay, miren dónde está Uruguay. Y eso no es menor. Yo me siento muy honrado de estar sentado hoy día aquí. No quería terminar sin decir eso, los felicito realmente. En el tema que me plantea por el tema de la política, siempre ha sido muy importante navegar entre estas distancias, entre las definiciones de políticas y la implementación en el aula. Siempre ha sido un camino tortuoso, son muchos kilómetros de distancia, pero al final lo que importa es al final lo que se resuelve en el aula y en la comunidad escolar en torno al aula. Yo no sé si quieres que expanden algo de esto o está bien. Me parece que está bien, pero la evaluación siempre es como un desafío específico. Sí. Mira, la evaluación venía por ahí, no la quise colocar porque yo no sé si ustedes, Miguel, lo sienten así, pero hay una presión también por lo que llaman los gringos accountability, que a uno sabe por los testimonios lo que está pasando en las escuelas, el impacto que tiene la tecnología, lo que está pasando en la vida de las personas, lo que decía la mamá ahí, lo que decían los profesores. Es muy difícil medir lo que pasa, la evaluación en el cambio que hay a nivel de la vida de las personas. Sin embargo, hay una exigencia de hacerlo. Los ministros de Finanzas dicen, aquí hay mucho dinero y dime si no es mejor quizás colocar libros o capacitar profesores. Hay un cuestionamiento permanente con el que tienen que sufrir los líderes de los movimientos, y por lo tanto hay que evaluar. Y muchas veces lo que quieren en las evaluaciones son evaluaciones estándares, saber si se aprendió a leer y matemática y si tuvo impacto. En ninguna parte del mundo, ni los británicos ni los australianos han podido demostrar que las tecnologías en términos masivos mejoran la educación. Los filtros, los mecanismos de evaluación no están suficientemente depurados para responder a nivel nacional. Por cierto que hay experiencias puntuales que lo logran. A lo mejor ustedes lo están logrando, pero hay muchas otras evaluaciones que son posibles de hacer en términos de creatividad, de autoestima, de mejora en las redes sociales, de mejora en la integración de los padres en las escuelas. Hay muchas otras formas de enriquecer un programa de tecnología en educación a través de evaluaciones que no sean las tradicionales. No, yo, con el tema de la evaluación, yo creo que es importante tener claro. Cuando empezamos el plan Ceibal, lo que dijimos, si lo estamos cumpliendo. El plan Ceibal fue siempre pensado y pivoteado en un plan de darle igualdad de oportunidades, un plan de equidad, un plan de igualdad social, un plan de que la gente que tenía menos recursos tuviera acceso a las mismas tecnologías y a los mismos servicios que por cualquiera de la población. Y a través de esa equidad se iba a insertar en una serie de otras cosas más que tenían que ver con el aprendizaje, el despliegue tecnológico del país, digamos, la educación. Yo recuerdo en el año 2007 cuando Héctor hablaba de las comunidades de aprendizaje y de centralizar de vuelta la escuela pública como centro de actividad. El Ceibal ayudó a eso, porque en la actividad hay una cantidad de actividades que hacen dentro de la escuela que antes no se hacían y que
el niño va a la escuela, se queda afuera usando la internet, hace una cantidad de otras cosas. Ahora, hay muchas cosas en la evaluación. Yo puedo contar anécdotas de cosas que han querido, o sea, nosotros creemos que hay una cantidad de cosas para evaluar que no tenemos ni siquiera hoy todavía metodología. Los niños que hoy pueden construir, hacen fotografía, los niños que trabajan en música, los niños que han podido escribir, ¿cómo la evaluamos? No tenemos un sistema. Por otra parte, digamos, hicimos un sistema de evaluación en línea, digamos, que si pensamos, digamos, 5 años atrás que hubiéramos dicho, no, en el año 2012 vamos a hacer 500.000 pruebas en línea entre tercero, cuarto, quinto y sexto, hubieran dicho, están más borrachos que cuando dijeron que iban a hacerse igual. Y se hicieron. Y los maestros les llevó 2-3 años hasta que para ellos es absolutamente natural hoy hacer la evaluación en línea. Recuerdo el primer piloto cuando con Peri trabajábamos las dificultades para hacerlo y hoy es natural. Entonces, a mí me parece que lo que tiene que ser un proyecto de este estilo, y en este sentido lo hablo en general para la región y para el mundo, es que tiene que ser sostenible. Y para ser sostenible tiene que costar o tener un costo razonable dentro de lo que cuesta cada digamos, estudiante en el sistema. El plan Ceibal, para que se hagan una idea, cuesta menos del 5% del costo de un alumno en primaria, secundaria o UTU. Entonces es una cifra difícil de cuestionar. Si en plan o sea, en países que un proyecto de este estilo cueste la mitad de lo que vale un estudiante, hay una cantidad de otras prioridades probablemente para el sistema político. Ahora, en el Uruguay cuesta el 5% del costo de un estudiante. Entonces eso hace que no es, digamos, podríamos hacer una lista de temas sobre los cuales son mucho más cuestionables. Entonces no tenemos que estar todo el día midiendo, porque el impacto de lo que hablaba la señora, y hay muchas señoras como mamás como la de que nos contaba recién, está por todo lado. Los que aprendieron a jugar ajedrez, los que están haciendo programación. Queremos tener una idea cuántos jóvenes en Uruguay saben programar. No lo sabemos hoy. Si son 100.000, 50.000 o 200.000. El año que viene vamos a hacer un curso de programación tipo masivo para todo aquel que quiera hacer. Pero son cosas que van a ir cambiando de a poco. Entonces, digamos, hubiera sido muy responsable decir, no, en el Ceibal todos van a ser programadores o todos van a mejorar la lectura. Va a llevar tiempo y para mejorar tiene que haber un cambio a nivel de una cantidad de actores que no son solo los de la tecnología, al revés. Tenemos que ir terminando, escuchando al ingeniero Miguel Brechner, uno tiene la sensación de que siempre lo mejor está por venir. Les agradecemos mucho que hayan participado en este encuentro. Creo que hay conclusiones interesantes vinculadas a la necesidad de la formación de los docentes desde la carrera misma. Otra de las conclusiones es que las TICs no provocan los cambios culturales, lo provocan las personas, ¿verdad? Y en ese sentido tienen que empoderarse y tenemos que todos ayudarnos a empoderarnos. Los invitamos a partir de ahora que recorran la muestra de Ceibal, esa muestra de experiencias, de logros y de avances, y nos seguimos encontrando en los múltiples coloquios que a lo largo de estos 2 días van a contar con la presencia de personalidades de primer nivel. Ingeniero Hep, ingeniero David, maestro Garibaldi, ingeniero Brechner, maestro Florito, muchas gracias, ha sido un gusto. Gracias a todos. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.